Mis amados, hoy comenzamos una serie de exposiciones bíblicas temáticas. Y básicamente el tema que vamos a estar tratando y compartiendo es el conocimiento de Dios. Y el texto principal, el cual nos mueve a llevar todos estos temas, se encuentra en Filipenses 3:10, la primera parte de Filipenses 3:10, que dice el apóstol Pablo, dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. O sea, nuestro propósito es conocer verdaderamente quién es Dios. Conocer quién es Dios. Filipenses 3:10. ¿Qué dice? A fin de conocerle. ¿Cómo dice en otras versiones? Lo único que deseo. Conocer a Cristo. Lo único que deseo es conocer a Cristo. Muy bien, ¿quién tiene otra versión? Lo que quiero, mi anhelo, mi deseo, el fin realmente de mi vida es poder conocer a Cristo, poder conocer a Cristo. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, con base en ese texto general, ¿cierto? Vamos a ver y a conocer realmente quién es el Dios de la Biblia. Y quiero comenzar esta primera exposición tomando una fábula que nos cuenta el pastor MacArthur en uno de sus libros. Dice así, abro comillas, dice, hay una antigua fábula referente a 6 ciegos de nacimiento que vivían en la India. Un día decidieron visitar un palacio cercano. Al llegar, había un elefante en el patio. El primer ciego tocó un costado del elefante y dijo, un elefante es como una pared. El segundo tocó la trompa y comentó, un elefante es como una culebra. El tercero tocó un colmillo y acotó, un elefante es como una lanza. El cuarto tocó una pata y dedujo, un elefante es como un árbol. El quinto tocó una oreja y arguyó, un elefante es como un abanico. Y el sexto tocó la cola y exclamó, un elefante es como una cuerda. Debido a que cada ciego solamente tocó una parte del elefante, ninguno de ellos pudo saber con precisión lo que en realidad es un elefante. Ahora, mis hermanos, cuando vamos al ámbito espiritual, nos damos cuenta de que muchas personas tienen conceptos erróneos acerca de quién es realmente Dios, a qué se asemeja Dios. Y se creen cosas erradas y eso es un problema muy serio. Porque cuando tenemos conceptos errados acerca de Dios, estamos siendo idólatras. Uy, pero ¿por qué? A veces pensamos que solamente la idolatría es adorar imágenes o adorar bultos o estar en algún templo pagano. Pero según la Biblia, la palabra de Dios, adorar a cualquier cosa, ¿sí? Adorar a cualquier cosa, ¿sí? Que no sea verdaderamente Dios, es idolatría. O transformar a Dios en algo que no es Él. Por eso debemos tener un concepto claro y un conocimiento amplio de quién es Dios. Miremos lo que dice allá el Salmo 50:21. ¿Pensabas de cierto que de cierto sería yo como tú?
Dios está diciéndole al hombre, ¿usted pensaba que yo soy como usted? Tenemos que tener mucho cuidado de pensar de Dios como a nosotros nos parece, como nosotros creemos en nuestros propios pensamientos. Es muy fácil pensar nuestros propios pensamientos acerca de Dios, o aún pensamientos malvados acerca de Dios. Debemos tener mucho cuidado con eso. Voltaire, que fue un pensador, filósofo, agnóstico, francés, ¿cierto? Una vez, en tono de broma, afirmó, Dios creó al hombre a su propia imagen, y el hombre le devolvió el favor. O sea que el hombre creó a Dios a su propia imagen. Y pues esto es una verdad para las personas que no conocen a Dios. Pero lamentablemente también hay muchos cristianos que también han hecho o han creado su propio Dios. ¿Por qué? Porque seguimos siendo seres finitos, nos inclinamos a percibir solamente las cosas que nosotros vemos y analizamos las cosas a la luz de nuestras propias limitaciones, a lo limitado de nuestros propios pensamientos. Ahora, vemos cómo Dios manifiesta su palabra a través de las escrituras, a través de un lenguaje que nosotros como hombres podamos entender, cómo Él manifiesta sus pensamientos para que nuestro entendimiento los pueda comprender, los pueda entender. Y aunque el Señor se rebaja o se baja a nuestras limitaciones, Dios no quiere simplemente que nos quedemos ahí, sino que podamos ir a avanzar un poco más de esas limitaciones y tener esos pensamientos mucho más elevados acerca de quién es Dios, acerca de ese conocimiento de Dios. Ahora, es fundamental para nuestras vidas que nosotros comprendamos quién es Dios. Porque del Dios que tengamos cada uno, del concepto que Dios que tengamos cada uno de nosotros, de esa manera vamos a vivir. De esa manera vamos a actuar. Por eso es tan importante tener el conocimiento bíblico de lo que Dios manifiesta, quién es Él a través de su propia palabra. A veces tenemos conceptos preformados en nuestra mente y adaptamos a Dios en esos conceptos que tenemos. Es como si queremos meter una espuma en una caja. Pues cogemos y comprimimos la espuma y la metemos ahí, ya se quedó esa espuma con la forma de la caja. La cultura es una influencia muy fuerte que determina nuestros valores. Y cuando sucede eso, el concepto de Dios que tenemos es un concepto equivocado, porque nuestros valores deben estar fundamentados en la palabra de Dios. Los valores del mundo, o más bien diría los antivalores del mundo, van moldeando poco a poco nuestros pensamientos, moldean nuestra manera de relacionarnos con Él. Entonces a veces pensamos simplemente en el Dios que es el Dios bombero, el Dios que cuando tenemos un problema, cuando hay una dificultad, vamos y le pedimos para que nos ayude en esa dificultad que tenemos. Ahora, ¿cómo realmente podemos conocer cómo es Dios? La única manera de saber cómo es Dios es descubrir a través de las Escrituras lo que Él dice acerca de sí
mismo. Porque Dios mismo se ha revelado al hombre. Y esa revelación que Él ha hecho de su propia naturaleza, ¿sí?, la podemos definir o llamar como atributos. Y esos atributos de Dios son los que finalmente definen cuál es el carácter de Dios. Ahora, para arrancar, para comenzar, debemos hacernos la pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre Dios? ¿Qué hablan las Sagradas Escrituras acerca de quién es Dios? Y lo primero que tenemos que entender es que Dios es incomprensible. Incomprensible dentro de los límites de la mente humana. ¿Recuerdan ustedes allá al amigo de Job, Zofar, cuando estaba de manera incorrecta reprendiendo a Job? ¿Sí? Y le dice lo siguiente, miremos lo que dice allá en Job 11, versos 7 al 10. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? ¡Wow! Cuando meditamos en estos versos, mis hermanos, vemos la grandeza, el poder de Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios justo, un Dios de juicio. David también en el Salmo 145:3 lo manifiesta de esta manera. Dice: grande es Jehová y digno de suprema, no de cualquiera, de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué es inescrutable? Entonces, cuando ya tienen el dato de los escrutinios, conteo. O sea, la grandeza de Dios no se puede contar. Dios es infinito. No tiene fin. Ahora, para entender, mis hermanos, quién es Dios, para que nosotros lo podamos comprender en nuestra mente finita, a veces, y la mayor parte de las veces, tenemos que comenzar por mirar qué no es Dios. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que Dios es santo, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de santidad? Estamos diciendo que Dios no tiene pecado. No podemos concebir nosotros la absoluta santidad porque nosotros estamos muy familiarizados con el pecado, ¿cierto? Y al estudiar acerca de Dios, como lo vamos nosotros a hacer, vamos a hacer esas comparaciones para tener una comprensión más completa de los principales atributos de Dios. Ahora, saber, conocer cómo es Dios y quién es Dios es fundamental. Es fundamental para nuestra vida. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando usted escucha las palabras vida eterna, ¿qué piensa? ¿Qué se imagina? La mayoría de las personas piensan que es una vida continua, siempre larguísima por allá, que no tiene
que no tiene fin. Pero la Escritura dice que es más que eso. La vida eterna realmente es una calidad de vida para esa persona que conoce a Dios. Tristemente, mis hermanos, hoy en día muchos cristianos han puesto su corazón, sus afectos, su amor, como lo veíamos la vez anterior, en las cosas de este mundo. Como diría mi hermano Jerney, en los cachivaches. Dedican su mayor tiempo, dedican su mayor esfuerzo, sus mayores recursos a todo lo que es de este mundo. Tiempo, recursos, salud y finalmente la vida. Piense por un momento de eso que usted llama vida, de eso que experimenta a diario. Realmente en sus afectos lo principal es Dios. O estamos a veces más afanados con otras cosas. Entonces estamos haciendo un intercambio. Dios bendíceme con trabajo y tenemos después tanto trabajo que no me queda tiempo para relacionarme con Dios. Señor, bendíceme, que es que necesito un carrito y después no salgo del taller porque el cachivache cada rato se varosa esto por el carrito que pedí, ¿cierto? O a veces queremos estar simplemente disfrutando de lo que Dios nos ha dado, no es que cada 8 días me voy de paseo, cada 8 días juego fútbol, cada 8 días monto en bicicleta, cada 8 días hago esto, lo otro, y no me queda tiempo para eso. Estamos haciendo simplemente un intercambio. Estoy intercambiando las cosas que son temporales, las cosas que llevan finalmente a la muerte, por las cosas que son eternas, por el privilegio de conocer a Dios. Y lo estamos cambiando por algo que es totalmente mundano. Algo mundano. Miremos lo que dice Jeremías. Jeremías 9, 23 y 24. Fíjese que Dios reprende esa forma de pensar. Dios reprende esa forma de pensar. Y esto fue escrito hace miles de años. Y que sigue vigente hoy en día. ¿Qué dice la palabra? Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. No, es que tengo bastantes estudios, soy profesional, hice un posgrado, tengo una maestría, hice un doctorado. Entonces, no, me la ha pasado la vida estudiando y ahora estoy trabajando, tengo una gran responsabilidad. Yo no tengo tiempo para conocer a Dios. Ojo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ese que consigue todas las cosas de este mundo, ese que lucha, que se esfuerza, que listo, salió adelante, ahora sí tengo, ahora sí puedo, ahora sí sé. Ese no es el que realmente tampoco se dispone para conocer a Dios. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Recordemos que la palabra también dice que la vida del hombre realmente no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Realmente la vida del hombre, la sustancia, lo fundamental de la vida del hombre es el conocimiento del Señor. Y sigue diciendo la palabra, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Grabe estas dos palabritas, en entenderme y conocerme. Entender y conocer qué o a quién. Y Dios mismo lo recalca nuevamente. Piense que al principio del versículo dice, así dijo Jehová. Y aquí dice, en conocerme y entenderme que yo soy. Yo soy Jehová. Que se deleita en tres cosas. En
administrar misericordia, justicia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué se deleita el Señor? ¿Cuál es el deleite del Señor con nosotros? En que lo podamos conocer, en que lo podamos entender, no en nuestra vanagloria, no en nuestro orgullo, no en nuestra autosuficiencia, no en las grandes cosas que como humanos nosotros podamos hacer, no en las cosas materiales. ¿Será que Dios necesita alguna cosa material cuando Él es el creador de todas las cosas? ¿Será que Dios necesita nuestras ofrendas? ¿Será un Dios así? Porque a veces tenemos conceptos que son totalmente erróneos, mis amados hermanos, con respecto a Dios. Por eso es tan importante tener el concepto bíblico de quién es Dios. Tenemos que hacer una decisión en nuestras vidas. Y es la decisión de poder conocerle, así como acabamos de leer allá en Colosenses, Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Hay un autor que dice lo siguiente, abro comillas, ¿de qué nos gloriamos tú y yo? ¿Qué tema de conversación nos entusiasma más? ¿De qué es lo que hablamos cuando estamos con las personas? ¿Qué es lo que llena nuestro corazón? Consideramos conocer a Dios como el tesoro más grande del mundo y con creces nuestro más grande privilegio. Si no es así, no somos más que pigmeos en el mundo de los espíritus. Hemos vendido nuestra primogenitura cristiana por un plato de lentejas. Y nuestra verdadera experiencia cristiana será superficial, inadecuada y trágicamente se desenfocará. ¡Wow! A algunos nos gusta la fotografía, ¿cierto? Entonces han tomado, hoy en día con los celulares ya no hay problema, hermano, porque los celulares ya hacen todo. Las cámaras vienen automáticas, entonces eso le hacen todo. Ya es muy difícil que tomemos una fotografía desenfocada. Antes, cuando estaban las cámaras analógicas, pues había que enfocar, había que cuadrar todo para que la fotografía saliera perfecta, para que se le vieran los ojos brillantes a la persona, ¿cierto? Porque tomar una fotografía borrosa, desenfocada, y más si era un grupo de personas, lo que se veían era una cantidad ahí como de bultos, de rostros, pero no podíamos identificar a nadie. De igual manera, como dice aquí este autor, si no tenemos el foco adecuado en el conocimiento de Dios, nuestra vida cristiana estará totalmente desenfocada. Y por ende, nuestras vidas también estarán desenfocadas y estaremos viviendo de maneras que no honran y glorifiquen al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? No vender nuestra primogenitura espiritual. Que podamos nosotros decir como David afirmó allá en el Salmo 63, versículos 1 y 2. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma
tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Tenemos que tomar esa decisión y clamar al Señor por nosotros, cada uno de nosotros, y por la iglesia, para que esa sed, para que esa hambre, para que ese anhelo del conocimiento de Dios sea realmente algo poderoso en nuestras vidas. Yo creo que la mayoría de nosotros no hemos tenido que pasar por un desierto físico, aunque de pronto en algunas veces hemos podido experimentar sed. ¿Si han tenido algunos de ustedes experiencias de una sed profunda, cierto? Y sin poder tomar nada. ¿Sí? Pero no hemos llegado a ese extremo. Yo creo que tenemos que llegar al extremo donde podamos clamar así como David. Mi alma tiene sed. Sed de ti. O sea, no va a haber ninguna otra cosa que sacie mi sed, sino el mismo Dios. Pero ahí nos lleva a una acción. ¿Y qué dice David aquí? De madrugada te buscaré. Eso no es simplemente decirle a Dios, Señor, si yo tengo sed de ti, y jamás abrir la escritura, jamás tener un tiempo para estar con Él. Esa sed nos debe llevar a buscar tiempos con Él. La palabra dice que Dios se deja encontrar, que Él está con aquellos que le buscan. Y a través de la escritura vamos a poder comenzar a conocer y a entender cuál es el carácter de Dios. No lo iremos a hacer en toda su plenitud, porque lo conoceremos finalmente totalmente cuando estemos delante de su presencia. Pero sí, mis amados hermanos, que cada día que estudiamos la palabra, que cada día que escuchamos cuando se comparte también la palabra, sea un motivo, sea un aliciente para poder conocerlo hoy un poco más que ayer. A veces nos contentamos con el conocimiento de Dios que tenemos hace 20 años. Pero Dios se quiere revelar cada día en su palabra. Y cuando Dios se revela a través de su palabra, en ese tiempo de estudio de la palabra, cuando estoy orando esa palabra, cuando estamos meditando la palabra, cuando Dios me habla, ¡wow! Eso es lo que pasa, conforme dice ya Deuteronomio 4:29. Si le buscares de todo corazón y de toda tu alma. Eso no es buscar a Dios por salir del paso, porque es que ya pusieron en la iglesia una tarea. Queremos hacer todas las cosas como de manera obligada, ¿cierto? Y eso no debe ser así. Por eso tenemos que decirle, Señor, el propósito de mi vida es conocerte. 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 Entenderte. Y como sigue diciendo ya el apóstol Pablo en Filipenses 3:10, conocer ese poder de la resurrección de Cristo. Ser partícipe de esos padecimientos de Cristo. Y finalmente, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjense que está hablando de
sufrimiento, muerte y resurrección. No sé cuántos domingos nos llevará compartir algunos de los atributos de Dios. Pero les animo, mis amados hermanos, a que en este tiempo estemos buscando el rostro de Dios, estemos buscando la presencia de Dios, de que nuestro clamor cada día es: Señor, abre mis ojos, yo quiero conocerte. Señor, que haya una verdadera sed en mi espíritu y en mi alma por ti. Señor, que todo mi ser te anhele, que todo mi ser te busque. Eso nos va a llevar, mis hermanos, a una total revolución en nuestra vida. El conocimiento de Dios en la vida de una persona produce una transformación radical. Y esa transformación cada día cumple el propósito de hacernos más y más semejantes al Señor Jesucristo. Ese es el propósito, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Así es que dispongámonos, mis hermanos. Esta es apenas la introducción a los temas que estaremos viendo domingo tras domingo. Y los animo, no se quede ahí, esperando a ver qué el pastor va a compartir el próximo domingo. Durante la semana, métase con Dios. Métase con Dios cada día. Busque ese tiempo y apártelo para Él. Que sea su tiempo especial y particular con Él. Un tiempo donde el celular está apagado, donde los chinos que se paran en la cabeza, donde estoy metido con Dios. Porque es que algunos quieren tener comunión con Dios y ahí están mirando las redes sociales. No se engañen, mi hermano. Creo también como lo que pasa en la iglesia, ¿no? Estoy predicando aquí y algunos están mirando el celular a ver qué escribió fulanito o fulanita allá en el celular. Y creen que uno no se da cuenta. Pues no, ¿quién se está engañando? La persona se está engañando a sí misma. O incluso, está uno predicando y abren la Biblia y están leyendo otra cosa totalmente diferente. No tienen toda su atención y su disposición para escuchar la palabra. Entonces dispongámonos. Seamos honestos con el Señor. Digámosle: Señor, sí, Señor, definitivamente en mí no hay esa pasión. Yo voy a la iglesia ya por costumbre, porque la familia viene, o porque si no voy a la iglesia de pronto esta semana me va mal, o porque si no ofrendo en la iglesia entonces no soy bendecido esta semana en el trabajo. Todas esas cosas son motivaciones erróneas. Lo que nos debe realmente motivar es el conocimiento de Él. Y ese conocimiento nos debe cada día llevar a amarlo más. Como decimos, con alma, vida y sombrero. Con todo lo que nosotros somos y con todo lo que nosotros tenemos. Porque finalmente todo le pertenece a Él. Oremos. Padre, gracias porque tú eres ese Dios que nuestra mente no alcanza a comprender, pero que en tu gran bondad y tu gran misericordia tú te has manifestado a nosotros los hombres con una capacidad tan limitada de entendimiento. Pero gracias porque tú abres y das luz en nuestra mente para poder conocerte y para poder comprenderte, Señor, entenderte. Padre, sabemos que en muchos de nuestros corazones no hay esa pasión y ese anhelo por ti.
Y tenemos, Señor, que pedirte perdón, porque muchos de nuestros afectos están en las cosas de este mundo, están en las cosas de esta tierra. Muchos de nuestros afectos están en nuestra propia familia, en nuestras posesiones materiales, en el trabajo, en tantas cosas, Señor, que nos quieren alejar de ti. Señor, haznos administradores sabios de esas cosas, pero Señor, que realmente en nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos, se centre en ti. Que haya ese deseo, como lo acabamos de manifestar, como lo dijo David, que haya esa sed por ti. Esa sed profunda en nuestro corazón. Porque tú eres el agua viva, el que realmente sacia nuestra sed. Señor, abre nuestros ojos a estas verdades. No queremos, Señor, seguir viviendo de una manera negligente, de una manera desapasionada, de una manera rutinaria, de una manera, Señor, que no afectamos a nadie más, ni nuestras vidas son afectadas. Y que podamos, Padre amado, ser diligentes en nuestras disciplinas de buscarte, de buscar tu palabra, de que tú nos hables a través de las Sagradas Escrituras, de que podamos manifestarte lo que hay en nuestro corazón, aunque tú lo sabes, y que nuestra relación contigo, Señor, sea algo apasionante, sea lo principal, Señor, en nuestras vidas. Clamamos a ti, abre nuestros ojos, llénanos de la luz del Evangelio y coloca, Señor, ese querer y ese hacer de conocerte por tu buena voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.